Y seguimos con la polémica de el momento y además la crisis que ha representado las protestas de muchos dueños de predios en diferentes regiones de Colombia. Motivo y razón, avalúo catastral que subió el gobierno nacional y también el impuesto predial que imponen los alcaldes y concejales de los municipios y ciudades de Colombia. Hay también muchas preocupaciones por lo que dijo el presidente Laura en el Consejo de Ministros de Ipiales, en Nariño, frente a ese tema. Se fue Lanza Ristre contra los alcaldes. Y apareció muy raro el presidente, como con unas gafas oscuras que nadie entendía muy bien de qué eran. Y se las quitó, sí, lo vi, yo vi la... Después se las quitó, pero dijo, es que era de noche. No veo, y no sé qué. 6:30 de la tarde y se las quitó tipo 11 de la noche. Sí, pero raro me pareció. Yo pensé que, ¿será que se hizo alguna cirugía? ¿Puede ser? ¿Estética o tendrá...? No, de verdad, me llamó la atención. ¿Una conjuntivitis? ¿O estará pensando mal usted? No, me llamó muchísimo la atención. No, he tratado de revisar, a ver, en Palacio, pidiendo también explicaciones y no he podido entender, pero tenía unas gafas oscuras y además todas las cosas que dijo. Estaba... Sí, no, pues es que dijo nada menos y nada más que hay que meter presos a los alcaldes. Laura. Sí, así es. Varias advertencias, Juan y Vanessa, que marcaron esta agenda del presidente Gustavo Petro en Ipiales, y es que no ha parado las acusaciones del presidente contra los alcaldes y los consejos municipales al señalar que son ellos los que fijan la tasa del impuesto predial en sus regiones. Desde la tarde de ayer y en el Consejo de Ministros no hizo sino hablar de que le mienten al pueblo y engañan a los organizadores de los bloqueos. Escuchemos. Y hay gente que se deja engañar, los campesinos que están en esas barricadas de Santander, con un gobernador de derechas, ultraderechista, y unos alcaldes que son de lo mismo, creyéndose una mentira, oiga. Lo dije en un trino, ministro del Interior. Al trino en el que se refiere el presidente Gustavo Petro exactamente fue en el que lanzó la primera advertencia contra los alcaldes. Dijo que los que no cumplan su orden de bajar la tasa del impuesto predial a los propietarios urbanos y rurales saldrán de inmediato de su cargo por su orden. Pero la advertencia que lanzó Juan y Vanessa contra los alcaldes en el Consejo de Ministros fue mucho más fuerte. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar... no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor. Y el procurador puede suspenderlos de inmediato. Y de eso quiero hablar con él. A ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Así como esa declaración escucharon, con esa imagen de gafas y gorra en Ipiales, que es clima frío y en un lugar cerrado, fue como a las 10 de la noche, ¿no? Sí, fue bastante tarde y además las advertencias no solo fueron para los alcaldes, sino también para los gobernadores. Al gobernador de Santander, el mayor general Juvenal Díaz, le dijo que su función no es engañar al pueblo, sino reunir a los alcaldes y trabajar con ellos. Y a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también le dijo que no está defendiendo a los azucareros, sino a los grandes terratenientes que monopolizan el uso de la tierra. Además, le dijo que no quiere que le paguen los impuestos a los municipios. Estas son las advertencias que hizo el presidente Gustavo Petro a los alcaldes, no, amenazas y gobernadores. Amenazas. Y de nuevo, lo paradójico es que a él mismo le pasó eso hace 13 años, ¿no? Cuando Ordóñez, lo destituyó con un proceso que además en su momento fue serio, pero ni tan serio, porque terminó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las basuras, los contratos y demás en Bogotá. Uno escuchar a Petro, además con esa pinta, diciendo esas cosas. Estamos los presos y no sé qué. Sí, pues, no le queda como bien. Como de locos. No le queda bien. 12:22 minutos y a la gobernación de Santander se trasladó precisamente el diálogo para tratar de levantar estas protestas. El ministro incluso del Interior, Armando Benedetti, viajó hoy a Bucaramanga con esa idea y ese fin. ¿Se logrará o no se logrará? Maribel Gallo. En la gobernación de Santander, en Bucaramanga, se reúnen a esta hora los líderes de la protesta que ya cumple 6 días en la región, con bloqueos viales en al menos 5 puntos del departamento. Estos líderes que estuvieron en mesa de diálogo en Bogotá esperan que se confirmen los acuerdos de esta mesa nacional con las autoridades locales. Hablar con las autoridades municipales y también con el Instituto Geográfico Agustín Coasi, que ya hay un plan de 2 líneas de acción. Se espera que después de firmado estos compromisos, que según los líderes es lo que le brindará garantías en medio de este paro nacional, se levanten los bloqueos viales y regrese la normalidad en la movilidad de la región. Cúcuta, también en norte de Santander, se mantiene incomunicada por una situación similar. Jenny Márquez.
En el norte de Santander son al menos 3 los puntos de bloqueo que mantienen los campesinos y que tienen comunicado a este departamento con el interior del país y también con el departamento de Boyacá. Las manifestaciones campesinas mantienen la intermitencia en la comunicación vial y además generan dificultades para el abastecimiento de productos de la canasta familiar en la región. Estas manifestaciones se generan específicamente en Chitagá y en sectores como La Laguna y la Curva de los Adioses. Esto sobre la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, donde un grupo de campesinos han venido sosteniendo desde hace 6 días rechazo al incremento del catastro rural. 12:23 minutos de la tarde y esto pues inevitablemente golpea el bolsillo. Afecta a cientos de compañías, empresas, industrias, dentro de esos pues FENAVI, ¿no?, que ha advertido el tema con los huevos, con el pollo, la carne y otros impactos en el transporte de carga. Y la gente está desesperada, Juan, porque es que le aumentaron el predial, entonces hay lugares donde antes pagaban, no sé, 1 millón de pesos y de repente le llega una cuenta por 5 millones y quien tiene 4 millones en el bolsillo, sobre todo cuando son trabajadores, campesinos, ¿no?, para pagar así de la nada. Ese, digamos, es el tema más importante. Y eso fue una decisión del gobierno. Que el gobierno le esté echando la culpa a los alcaldes y a los gobernadores es otro cuento. Pero esa fue una decisión del gobierno. Claro, aunque ahí, Vanessa, yo creo que hay una responsabilidad compartida. Porque los alcaldes podrían haber peleado esa decisión ante los consejos. O sea, el gobierno nacional, claro que tiene responsabilidad. Claro. Pero los alcaldes y concejales también pudieron haber hecho algo en su momento. Sí, oportuno. Haber tenido, digamos, esa discusión y haber tratado de suavizar ese predial tan alto. Exactamente. Pero irse en contra de una decisión del gobierno de esa magnitud para un alcalde, pues no es tan fácil. 12:25 minutos de la tarde, pues a propósito del impacto esto en la economía, Mr. Dólar, hoy en Guayabera, desde Cartagena, nos tiene el reporte. Juan Diego y Vanessa, pues le cuento que el sector productivo del país se encuentra muy preocupado por el bloqueo de las vías en el departamento de Santander debido al incremento del impuesto predial. El Consejo Gremial, Asoleche y también el sector avícola del país han señalado que las pérdidas superan diariamente los 120.000 millones de pesos. Debemos señalar que la presidenta de Asoleche, Ana María Gómez, señaló que hay dificultades para sacar el producto de departamentos como Santander y Boyacá. El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, dijo que no se ha podido exportar huevo a países del Caribe colombiano. En este momento tenemos 10 millones de huevos represados en granjas del país, 1.500 toneladas de carne de pollo. Asimismo necesitamos 7.000 toneladas de alimento diario para alimentar 57 millones de aves que tenemos en el departamento y necesitamos alimentar en 1.200 granjas. Se tuvo que cancelar la exportación de 3 millones de huevos al Caribe como consecuencia de estos bloqueos. Los empresarios del sector agropecuario esperan que esta tarde quede solucionado el paro y el bloqueo de vías en Santander.